Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Para una persona de fe, un creyente, alguien que Dios le ha dado el privilegio de conocerlo, de estar con Él, de disfrutar de su presencia, es un placer el ser llamado y que Dios le hable como Él habla. No estoy hablando únicamente cuando leemos su palabra, estoy hablando en el caso de Moisés. Porque Moisés fue llamado a estar en el monte, en un lugar más alto. Fue llamado a esperar por 6 días. Eso lo miramos en el video pasado de Éxodo capítulo 24. Y en el 7º día, Dios hizo acto de presencia de una manera muy especial. Y termina el capítulo 24 diciendo que Moisés estuvo en la presencia de Dios 40 días y 40 noches. ¿Qué ocurrieron? ¿Qué ocurrió? ¿Qué cosas ocurrieron? ¿O qué instrucciones recibió en aquellos días, 40 días y 40 noches? Bueno, pues bienvenidos a Vida en la Verdad. Y seguimos estudiando el capítulo 25 del libro de Éxodo. Y ese es el tema que se abre en este capítulo. Las instrucciones que Dios le dio directamente a Moisés. Instrucciones tan especiales que Dios mismo manifiesta abiertamente que Él quiere habitar en medio de su pueblo. Así es que continuamos estudiando el libro de Éxodo capítulo 25, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Éxodo 25:1. Jehová habló a Moisés diciendo, este versículo tan pequeño nos indica que en aquella ocasión que Moisés estuvo 40 días y 40 noches en medio de aquella nube en donde se manifestó en el monte Sinaí la presencia de Dios y habló con Moisés dándole instrucciones, pues esto es lo que indica el primer versículo del capítulo 25. Y el versículo 2 dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Observemos como lo primero que Dios le dice a Moisés es que llega el momento de que el pueblo aprenda, el pueblo entienda, el pueblo sepa, el pueblo conozca la importancia de que es llevar ofrendas para Dios. Dios que les había manifestado su gracia abundante, su misericordia, su poder, su amor hacia ellos, que los había alimentado en el desierto, que había hablado y lo habían escuchado. Ahora instruye a Moisés que les pida a ellos, a todo varón de voluntad de corazón. O sea que esto de ninguna manera debe ser ejercido por una fuerza humana a otro humano. Si alguien conoce a Dios y Dios se ha manifestado en su gracia y aquella persona entiende lo que ha ocurrido, ciertamente la ofrenda sale del corazón, porque es para su Dios, es para el único Dios del universo, es para aquel que le manifestó su amor y su gracia. Entonces, Dios le dice a Moisés, le vas a pedir ofrenda a los varones, aquellos que den de corazón, de voluntad de corazón,
pero va a decir por qué y para qué. Pero esto no es una casualidad que lo primero que dice Dios es que va a pedir ofrenda. No es que Dios necesite esa ofrenda, pero Dios quiere que el pueblo ofrende para un objetivo fundamental que va a beneficiar a todo el pueblo. Y él ya había dicho que ningún varón que se acerque a él en su tiempo correcto debería de ir con manos vacías, aunque lo dijo en los tiempos de las celebraciones de las fiestas, en el capítulo 23, perdón, pero ahora Dios le está dando la instrucción a Moisés que pida una ofrenda especial con un objetivo fundamental y especial, pero que va a ser para el beneficio de ellos. Versículo 3. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. O sea que Dios le dice que va a dar el tipo de ofrendas que Dios quiere que el pueblo entregue con aquel objetivo que Dios tiene. Oro, plata, cobre o traducido también bronce, son los metales preciosos, digamos, de más reconocimiento mundial. Y Dios habla de estos metales preciosos y cualquier persona que diga, pues ¿para qué Dios quiere estos metales? Bueno, Dios va a tener un objetivo, repito, muy fundamental y muy bueno, de gran bendición para el pueblo. Cuando Dios pide algo, nunca es para su beneficio, siempre es para el beneficio de aquel a quien lo da. ¿Sí? La persona que lleva la ofrenda es realmente el que se va a beneficiar. Increíblemente, así es delante de Dios. Así es que iban a llevar, o Moisés iba a dar la instrucción de que se requería para la ofrenda oro, plata y cobre, o traducido, repito, también como bronce. Versículo 4. Azul, púrpura, carmesí, lino fino y pelo de cabras. En el versículo 4 se ubican el tipo de telas o de la manera que ellos trabajaban los colores en las telas. Y entonces dice azul, púrpura y carmesí o rojo. Y también habla de lino fino. Y finalmente dice pelo de cabras. Pues realmente era digamos, tipo de telas y tipo de material para hacer, digamos, que se hacían vestimentas o se hacían lonas o telas especiales. Pero aquí notamos que hay una tela muy especial llamada lino fino. Esa palabra lino fino la vamos a encontrar una gran cantidad de veces en la Biblia. Y finalmente nos va a enseñar la Biblia que las mismas personas que han sido purificadas, limpiadas por la sangre del Cordero cuando aceptamos a Cristo, Dios les va a dar vestiduras de lino fino y resplandeciente. Y aquí Dios está pidiendo ese tipo de telas. Y sigue diciendo en el versículo 5, pieles de carneros teñidas de rojo,
pieles de tejones y madera de acacia. O sea, una madera muy especial, fina, y también diferentes tipos de pieles. Y todo parece indicar, alguien que no conozca nada de la Biblia, es ¿para qué Dios querrá eso? Y vuelvo y repito, Dios está pidiendo una ofrenda con un objetivo fundamental que Él mismo va a expresar en un momento y que es una bendición para el pueblo. Repito y lo voy a decir siempre, cuando el pueblo ofrenda, realmente es una bendición para el pueblo, porque la manifestación de Dios es abundantemente en su presencia, bendiciendo al pueblo. ¿Qué más pide Dios? Versículo 6. Aceite para el alumbrado. Aquí está hablando de que se requiere un tipo de aceite que pueda encender algo. ¿Por qué? Porque está hablando de alumbrado. Va a encender cierto tipo de fuego y ese fuego o va a encender cierto tipo de velas o candelabro, perdón. Y él pide aceite especial para eso. Pero también dice especias para el aceite de la unción. Y este aceite de la unción se va a mirar también en algunas ocasiones en la Biblia y tiene gran significado. ¿Por qué? Porque va a enseñarnos la Biblia que hay una unción especial que viene de Dios, que simboliza ese aceite, y hablando del Espíritu Santo. Nos lo va a enseñar en el futuro, ahorita lo estoy pronunciando para ti. Y Dios está pidiendo ofrendas. Eso es lo más importante aquí, porque es Dios mismo quien lo está pidiendo. Y también ese aceite que era llamado el aceite de la unción, dice, y para el incienso aromático. ¿Por qué? Porque Dios está pidiendo algo que huela muy bien. Entonces se habla del incienso aromático. Y esto es súper espectacular, porque Dios está a punto de revelar para qué quiere esa ofrenda. Pero no es todo lo que pide, Él pide algo más. Dice que, creo que ya leímos el 5, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones y madera de acacia. Y el 6, repito, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Y el versículo 7 dice, observen lo que pide más, dice, piedras de ónice o piedras de ónice y piedras de enjaste para el efod y para el pectoral. Pues el efod es un cierto mandil, así se le llama, o algo que se pone de la cintura para abajo, y el pectoral es algo que se pone en el pecho. Hasta aquí, Moisés está recibiendo las instrucciones y Moisés no sabe para qué lo quiere Dios o por qué Dios está diciendo que pida eso al pueblo. Mas, sin embargo, los que ya hemos leído Biblia, pues nosotros ya tenemos un conocimiento que ya hemos obtenido. Pero necesitamos entender que para este momento Moisés está recibiendo esa instrucción, pero tampoco Moisés sabe para qué Dios quiere aquello. Y como les dice, él quiere cierto tipo de piedras que pueden, digamos, pegarse de alguna manera
estar unidas al efod o al mandil, la parte de tela que va de las piernas hacia abajo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito de poner un sumo sacerdote, pero todavía no lo revela aquí. Entonces, también dice que las piedras del pectoral. ¿Por qué? Porque se va a hacer, y nos lo va a decir después en los próximos videos, una especie, digamos, de protección en el pecho del sumo sacerdote, donde va a tener 12 piedras que simbolizan las 12 tribus de Israel. Esto es todo con gran significado, aunque Dios todavía no lo revela. Yo se lo estoy pronunciando para que tengan una idea de lo que Dios está pidiendo y cuál es el propósito que lo está pidiendo. Y entonces, el versículo 8 nos dice la Biblia lo que Dios reveló a Moisés. ¿Para qué pide Dios ofrendas? ¿Para qué pide madera? ¿Para qué pide telas? ¿Para qué pide pieles? ¿Para qué pide piedras? ¿Para qué el efod? ¿Para qué el pectoral? ¿Para qué todo aquellas ofrendas? Pues el versículo 8 nos dice, Dios hablando a Moisés, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Cuál era el propósito de que Dios pidiera todas esas ofrendas? Que el pueblo hiciera un lugar especial. Dios mismo dice, y me harán un lugar para mí y habitaré en medio de ellos. La presencia de Dios, que dice Dios mismo, yo quiero estar con mi pueblo, en medio de mi pueblo, porque siempre el anhelo de Dios es estar con su pueblo. Y repito, ¿para qué eran las ofrendas? Entonces, maravillosamente, Dios dice, con todas esas ofrendas van a construir un santuario, un lugar especial, un lugar consagrado, un lugar único para mí, para que habite en medio de ellos. Pero no era un lugar cualquiera, ni era un lugar que lo iban a hacer conforme arquitectos humanos. Y vamos que nosotros tenemos entendido, por lo que nos enseña la Biblia, que Moisés sabía muy bien de construcciones. ¿Por qué? Porque en Egipto él aprendió de toda sabiduría, cuando fue criado en Egipto por la hija de Faraón. Entonces, el versículo 9 dice bien claro, conforme a todo lo que yo te muestre. Observe la primera frase que Dios le dice a Moisés. No, Moisés, no lo van a hacer como ustedes quieran. Lo van a hacer conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo o de aquella tienda en medio del desierto, llamada tabernáculo, el lugar donde Dios iba a habitar. Repito, dice el versículo 9, conforme a todo lo que conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así es que cada cosa de aquel tabernáculo, cada utensilio, cada artículo que pertenecía a aquel tabernáculo, cada línea, cada tela, cada velo, cada piel, cada madera, cada objeto que se iba a poner en ese tabernáculo no era algo cualquiera, era un diseño que Dios mismo le iba a mostrar a Moisés. Y Dios dice, no quiero que me lo hagan como ustedes piensan, quiero que me lo hagas como yo te voy a mostrar.
porque este diseño es un diseño divino y es lo que va a continuar Dios instruyendo a Moisés cómo quiere Dios que lo hagan. Pero este es el último versículo para nuestro video. Ahora, en estos primeros 9 versículos, ¿qué aprendemos exegéticamente? Bueno, la Biblia nos enseña literalmente, hablando exegéticamente, lo que nos enseña la Biblia es de que Dios, la primera instrucción en aquellos 40 días que estuvo Moisés con Dios, es: vas a pedir ofrenda a todo varón con voluntad de corazón. Y esto no significa que tengamos nuestra voluntad si nosotros queremos. No, no es así. Sino que el pueblo, al mirar lo que Dios había hecho, todos, inclusive la misma Biblia nos va a enseñar que hasta sobró y Moisés iba a parar la ofrenda porque llevaban mucho. Después lo vamos a mirar. Pero pidió ofrenda, pidió metales preciosos, pidió telas preciosas, pidió madera finísima, pidió piedras de enjaste que pudieran pegarse de cierta manera para formar cierto tipo de joyas. Pidió pieles de animales especiales, que él pidió determinantemente de qué clase de pieles. Pidió aceites especiales para el alumbrado de ese lugar y también para la unción y también para el incienso aromático. Y todo lo que pidió, lo pidió porque Dios le estaba diciendo que le iban a hacer un santuario, un lugar especial llamado tabernáculo, donde él quería venir a habitar para estar en medio de su pueblo. Pero que todo el lugar y todo artículo de aquel lugar y toda forma de aquel lugar no era un diseño humano, sino que iba a ser todo conforme la instrucción y conforme el diseño que Dios mismo le mostraría a Moisés. ¿Qué nos enseña esto hermenéuticamente hablando, en principios que debemos nosotros transmitir y entender para este tiempo? Bueno, mis amados hermanos, la Biblia nos enseña que las ofrendas que nosotros podemos llevar al templo en el cual nos reunimos realmente son ofrendas que Dios mismo enseña en su palabra que el pueblo debe de llevar. Que las ofrendas tienen un propósito designado para que donde Dios decida poner su santo y bendito nombre, se construya lo más excelente que podamos, porque Dios se lo merece. Pero más que nada es un beneficio para el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios tiene lugares especiales donde Él le llama mi casa. Una casa. El templo. Pero esta enseñanza es mayor que algo material. Recordemos, sí, Él pide ofrendas. Él pide para construir su casa. Y Él dijo que le hicieran un tabernáculo, un santuario. Pero la enseñanza que nosotros obtenemos de allí es también algo muy grande, que cuando uno sabe ser agradecido delante de Dios, sabe hacer aquellas cosas que Dios nos enseña, por medio de las cuales Él realmente nos bendice, pues una persona
viene a ser el tabernáculo o el templo del Dios viviente. Aquella persona que ha sido lavada por la sangre de Cristo, que sus pecados han sido borrados por el Cordero, aquella persona que tiene a Cristo en su corazón, realmente se convierte en el templo de Dios. Ya no un tabernáculo o una tienda en medio del desierto, sino que nuestras propias vidas, nuestros propios cuerpos, nuestro propio ser son ese lugar donde Dios le encanta habitar con nosotros. Por eso Cristo dijo, yo estaré con vosotros y en vosotros. Eso es lo que nosotros debemos recordar siempre. Pero ni con eso, Dios tiene un lugar donde nos congregamos, donde debemos de llevar aquellas ofrendas que en agradecimiento llevamos por las muchas bendiciones que Dios nos ha dado. Y cuando nosotros ofrendamos literalmente de las bendiciones que Dios ya nos da, realmente es una bendición para nosotros por tener un privilegio de llevar algo de lo tanto que Dios nos da. ¿Qué es lo que no debemos nosotros de escuchar o aceptar? Porque hay muchas cosas que se dicen. Bueno, hay un gran decir, un gran rumor en el mundo. En la iglesia, nada más te piden ofrendas. Parece ser que el mundo entiende que las iglesias de lo único que se trata es de pedir dinero. Y yo pido disculpas por aquellas personas que malversan una visión o un principio de Dios para hacer ciertas cosas que son erradas realmente. Yo pido disculpas por lo que se llega a hacer en ocasiones. Pero aquellos que tenemos cierto conocimiento de lo que Dios dice en su palabra, nosotros sabemos que la Biblia enseña de llevar ofrendas con agradecimiento y que la iglesia no se trata de que pida y pida y pida, sino que realmente el cristiano que ha comprendido y entendido que es una bendición el tener el privilegio de llevar a nuestro Dios algo tan pequeño de lo mucho que Él nos da. Entonces, no creamos que la iglesia se trata solo de dinero. No, porque realmente Dios bendice al dador alegre. Lo repito, Dios bendice al dador alegre. Y entonces la Biblia nos enseña que nosotros debemos de llegar a sus atrios con alabanza y con acción de gracia. Que debemos ir todas las familias de la tierra con aquella parte de ofrenda que con agradecimiento llevamos a Dios. Repito, porque Dios bendice al dador alegre. Y no creamos que la iglesia se trata solo de dinero, como algunos dicen, porque eso es incorrecto e incierto. Aquel que de verdad es creyente, aquel que de verdad es ministro, aquel que de verdad atiende a lo que Dios le dice, sabe y entiende que no se trata de dinero. Y Dios perdone a aquellos a los que tal hacen. Si es que Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu ser, Dios bendiga tu familia, Dios bendiga las ofrendas que tú llevas a esa congregación a donde tú vas. Dios bendiga más lo que tú tienes, que te dé más, para que tú lleves más ofrenda también al templo y la congregación donde tú estás. Que Dios te bendiga siempre. Te espero para el próximo video.